empezamos a hacer, digamos, como el preparto y a mí me dolía mucho y yo gritaba. Y ella me decía que me calle, que no tenía que gritar, que lo estaba haciendo mal. De una mala manera me sacó el suero agresivamente y me dijo que vaya para ir al baño. En la sala donde yo estaba había un baño y el papá de mi hijo me acompañó porque literalmente me sacó de la camilla y me dijo que vaya para ir al baño literal. Así que el papá de mi nene me acompañó, fui al baño y bueno, no pude porque no podía, me dolía demasiado y volví a la camilla y me agarraron literalmente del pelo y me subieron a la camilla y me decían que tenía que parir, que no sé qué, para que abrí las piernas y no sé qué. El maltrato durante el embarazo, el parto y el posparto es mucho más habitual de lo que se cree. Y cuando hablamos de adolescentes madres y padres, esta cifra crece aún más. Desde Fundación Caleidos creamos este podcast con el objetivo de visibilizar esta realidad y brindar un espacio de sensibilización para prevenir a la violencia obstétrica en adolescentes. Bienvenidos y bienvenidas a Esta es mi historia, relatos sobre violencia obstétrica en la adolescencia. Bienvenidos a otro episodio sobre Esta es mi historia, relatos sobre violencia obstétrica en la adolescencia. Hoy nos acompañan Akemi, Isaac y Félix. Chicos, ¿cómo andan? Bien, felices de estar otra vez acá. ¿Qué onda, chicos? ¿Ustedes? Sí, todo tranqui. En el episodio anterior hablamos sobre 10 puntos para evitar la violencia obstétrica. El primero era la no discriminación, que no se imitan burlas o comentarios hirientes y que se respete la decisión de las personas gestantes al momento del parto. Decisiones que tienen que ser informadas, o sea, con una previa charla sobre los métodos y opciones que tiene el adolescente papá o mamá. La libertad de elección y el acceso a la información es parte de su derecho. Sí, y como no siempre se cumple eso, hablamos de violencia obstétrica psicológica, que incluso es muchísimo más difícil de detectar porque es invisible. Por ejemplo, se conforma por humillaciones o comentarios hirientes, ¿no? Además, podemos decir que la violencia obstétrica responde a un modelo médico-asistencial que interviene sobre el cuerpo de las personas gestantes y no contempla sobre las necesidades de las mismas en un nivel emocional y psicológico. El prejuicio que hay hacia las personas gestantes, mamás y papás adolescentes, puede agravar la violencia que está instalada. Sí, la violencia psicológica es incluso más difícil de detectar porque ya hay como una diferencia, ¿no? Una distancia entre el médico y la otra persona, porque se le da más poder al médico porque sabe más. Sí, además al visibilizar e informar esto que estamos hablando, damos un poco lugar a revisar el vínculo que tenemos, ¿no?, con los profesionales, nosotros como adolescentes, y también les brindamos las herramientas a estos mismos adolescentes para que puedan decidir cómo transitar sus partos. Otra cara que tiene la violencia obstétrica es el de no permitir al padre ser partícipe de ese momento. A mi pareja no lo dejaron entrar. Les dije a las doctoras que quería que entrara y se hicieron las sordas. La sala de partos era horrible, parecía el juego del miedo. No había nada, era muy frío, los azulejos eran feos. Tenía frío. No sabía qué iba a pasar, solo quería que estemos bien las dos. En el hospital en todo momento estuve sola. Las consecuencias de la violencia psicológica para los adolescentes son en muchos casos trastorno de ansiedad, depresión, trastornos de sueño e incluso en los casos más graves puede llegar a intentos de suicidio. La autoestima de las personas gestantes muchas veces se ve dañada frente a las humillaciones e intimidaciones que ejerce el profesional, el cuerpo médico, hacia el adolescente, digamos. Y esto muchas veces se ve normalizado y se invisibiliza. Es importante remarcar que los adolescentes están en una situación vulnerable. Dependen del sistema de salud y esto los vuelve muchísimo más vulnerables. Sí, a esto se le suma que muchos de los relatos que escuchamos, muchos de los casos no tienen el apoyo ni de la familia, ni de los amigos, ni de la escuela. O sea, no tienen un espacio de contención donde se sientan escuchados y se sientan que están acompañados. Ahora que soy mamá es, bueno, arréglate sola, manejate, ya sos grande. Bueno, en el episodio de hoy, para complementar un poco todo lo que venimos diciendo, nos acompaña Ana Yo, docente y psicóloga dedicada a la salud sexual y reproductiva. Bienvenida. ¿Cómo andan?
Bueno. Bien. Bueno escucharlos, la verdad. Bueno, Ana, como primer pregunta que tenemos es, ¿cuáles son las principales formas de violencia psicológica y por qué es tan difícil detectarla? Bueno, la violencia obstétrica, como ustedes vienen un poco contando, sería como la contracara de los derechos que tenemos las mujeres y personas gestantes a la hora en todo el periodo perinatal, digamos, no solamente en la sala de parto, es como la máxima expresión de la violencia obstétrica porque es donde más interviene el cuerpo, pero pensemos cuando empezamos una consulta con el obstetra, que es el que va a hacer el seguimiento, cuando frente a ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo va a ser mi parto? ¿Cómo va a poder participar mi novio? ¿Voy a poder estar acompañada? Y esas preguntas nunca se responden, por ejemplo, eso en la consulta, ¿no? Después, que te miden la panza, te pesan y no hay ninguna pregunta en relación al contexto en el cual está transcurriendo ese embarazo, o algún miedo que algún adolescente quiera expresar y la respuesta es por ahí el silencio o siempre es como se deja para más adelante, como si, digamos, en la consulta no se podrían responder esas inquietudes. Cuando por ahí quieren presentar un plan de parto, que es, digamos, la manera en la que uno quiere transitar ese momento, los obstetras, que son los que están ahí amando, dicen, vos me vas a venir a decir a mí cómo yo voy a hacer un parto, teniendo esta idea de que el parto es un acto médico y en realidad es un acto fisiológico atravesado por cuestiones culturales y sociales principalmente, ¿no? Después, bueno, acostate, en el momento del parto, acostate, puja, respira, no respires. Te atan, te ponen medicación. Todas esas cuestiones hacen a que el momento se puedan identificar estas cuestiones que por ahí son verbales, pero que muchas veces tienen que ver con prácticas que están totalmente internalizadas en la cuestión médica y que están, como dijeron hace un rato, invisibilizadas porque forma parte de la rutina del parto. Y cuando los partos son rutinarios, ¿qué pasa? Se despersonalizan y entonces, si vos le contás a una amiga cómo te fue en el parto, te va a contar por ahí la misma experiencia. Entonces decís, bueno, lo que me pasó es normal. Y no estás como por ahí teniendo la posibilidad de decir, no, esto yo la pasé re mal, me separaron de mi hijo, mi mamá no pudo estar conmigo, no pude estar acompañada por nadie de mi confianza. Bueno, entonces todas esas cuestiones hacen a que sea más difícil detectarlo e identificarlo. ¿Qué consecuencias trae a la persona gestante todas estas acciones? Bueno, pensemos que una mujer adolescente que está atravesando distintas crisis, digamos, por ser adolescente, porque está como pasando un momento donde su cuerpo también está cambiando y viene digamos, tiene que empezar como a asumir otras responsabilidades en la crianza de ese hijo, que seguramente no lo va a criar sola, porque más allá de los acompañamientos o no va a estar la adolescente sola, pero va a socavar mucho la posibilidad de que pueda pensarse ella como con su maternidad, cómo quiere transitar esa maternidad. Pues también tenemos un mandato las mujeres del mandato de la buena madre, ¿no? Una buena madre que tiene que ser totalmente dedicada a su hijo y cualquier otra cosa que aspire en contra de eso pareciera que va en su contra. Entonces va a ser muy difícil, después de una experiencia así, digamos, su autoestima va a estar muy socavada, las ganas de poder criar a su bebé, las ganas de poder darle la teta y que eso no traiga consecuencias, porque digamos, después del parto viene la crianza que es para toda la vida y una de las principales cosas es la lactancia. Y en la lactancia se juegan muchas cuestiones. Vos estás bien, tu bebé está bien, pero el vínculo, tu autoestima está socavada, entonces hay muchas cuestiones que traen consecuencias en lo cotidiano y en la posibilidad de proyectar una vida, volver a la escuela, que puedas estudiar y criar a tu hijo, que haya un espacio en la escuela para que eso esté contemplado, que los centros de salud también dispongan grupos de crianza, son muy importantes en adolescentes y en mujeres adultas, digamos, no solamente es en las adolescentes, porque la crianza no es lo que nos contaron. Ana, yo te quería preguntar, la exclusión de los padres, ¿se puede considerar en los momentos claves del embarazo y del parto, se puede considerar como una violencia psicológica? Sí, claro. Hay muchos papás que están muy comprometidos con esos bebés que están por nacer y, digamos, la exclusión en la escena del parto es, digamos, una de las tantas violencias que se ejerce hacia los varones, ¿no? Hacia los papás adolescentes.
Y algo que mencionaste antes que me pareció interesante remarcar, esto de qué pasa cuando se separa al bebé de la madre o de la persona gestante más tiempo de lo debido, apenas se da el nacimiento. Bueno, como decíamos antes, también en la escena del parto, digamos, está como la atmósfera del apuro y la despersonalización y nada, que la mamá y el bebé salgan sanos y estén en buenas condiciones de salud. Entonces, en ese apuro y en esa lógica, muchas veces, ¿qué pasa? A los bebés los separan de su mamá, que es un momento que se llama la hora dorada, porque es un momento donde no se va a poder repetir. Entonces, el contacto piel a piel y las prácticas que se les realizan de control a los bebés se podrían hacer perfectamente en el regazo materno. Pero bueno, hay lógicas de funcionamiento que responden un poco a esto que vos decías, a este modelo asistencial, donde lo importante es que el bebé y la mamá estén sanos, pero en el medio, por ahí, se atropellan muchos derechos, ¿no? Porque el bebé es el derecho del bebé a estar con su mamá, que después de 9 meses se van a encontrar. Entonces es muy importante. Y las consecuencias, digamos, nadie muere por eso, pero es una huella que es algo que muchas mujeres en las consultas, y no pude estar con mi bebé, y me lo llevaron, y me lo sacaron de los brazos, ¿no? Como una cosa que te roban un momento importante, además de haberte intervenido un montón de cosas innecesarias, ¿no? Ana, en los casos, por ejemplo, donde hay adolescentes que sufrieron un abuso, ¿cómo impacta en ellos la violencia obstétrica? Qué buena pregunta. Bueno, yo creo que hay una cuestión muy importante que son las entrevistas perinatales, que pueden detectar y pueden identificar a aquellas personas que hayan transitado, porque eso también veníamos hablando de embarazos no planificados, pero que finalmente llevan a curso. Bueno, cuando hay una situación de abuso o de violación, estamos hablando de otra realidad. Entonces, para eso es muy importante que los equipos estén conformados por psicólogos formados en psicología perinatal, donde estas cuestiones se puedan pesquisar antes de la escena del parto. Porque muchas veces eso no se hace, porque estamos pensando solamente que es una cuestión médica y todas las otras cuestiones se nos escapan, y en el momento de la escena del parto, eso, o sea, pensá que estás pariendo al hijo por el cual a vos te abusaron o te violaron. Entonces hay como un flashback a esa situación que hace que muchas mujeres entren en una situación de crisis muy importante, donde el equipo tampoco está preparado para afrontarlo. Entonces ese embarazo, ese parto termina en una cesárea de emergencia, la mujer medicada, con muchas dificultades en todo lo que es el posparto, y bueno, va a requerir un abordaje perinatal y psiquiátrico muy importante. Por eso es la previa, digamos, o sea, se te junta todo, todas las intervenciones más el flashback a esa situación traumática. Entonces es un combo que no vas a hacer la misma seguro. ¿Qué haría falta para que el personal de salud deje de violentar a los adolescentes en el momento del parto y posparto? Me encanta esa pregunta. Bueno, yo creo que yo vengo hablando del modelo asistencial, porque me parece que si no pensamos, digamos, desde dónde se aborda y por qué esta recurrencia, decimos, bueno, un índice muy importante es las cantidades cesáreas que hay, por ejemplo, ¿no? Entonces, decir, ¿cómo puede ser que tantas mujeres necesiten esa práctica para poder parir? Hay algo que no me cierra. Si bien nuestro país tiene mucha legislación muy de avanzada, mirada por otros países incluso, tenemos una ley de parto respetado, una ley de protección integral donde está contemplada la violencia obstétrica en contraposición a esta ley nacional y tal, y desde los ministerios de salud hacen un montón de acciones, pero bueno, como decís vos, es como que las situaciones recurrentes son la violencia, no que las mujeres tienen relatos satisfactorios de sus partos. Yo creo que ahí hay un desbalance muy importante. Pensemos que el parto se incorpora al sistema de salud para evitar la muerte materna, que se logra ese objetivo, pero el tema es que después se institucionaliza rutinas
para evitar esas muertes en casos que son embarazos de alto riesgo, que los hay, un porcentaje muy menor. La mayoría de las mujeres sanas podemos parir fisiológicamente, si no están intervenidos los partos. Pero se trabaja con el 80, el 90% de la población como si fuera ese 10% de patología. Entonces, pensemos cómo paríamos las mujeres en el siglo pasado, en nuestras casas, con parteras. Creo que ahí el sistema médico hay una puja de poder que el pato de la boda lo terminan pagando las mujeres. Porque hay una puja de poder en quien tiene la voz de mando, y los obstetras, los médicos obstetras, digamos, si bien están especializados y es importante que estén a la hora de poder hacer una cesárea, porque son ellos los que tienen esa capacidad, el rol de las parteras es muy importante. Entonces, poder invertir parteras que trabajen con estos lineamientos y donde ellas se vean a sí mismas como la respuesta que las mujeres necesitan. El acompañamiento desde el momento de la consulta hasta el momento, que nace el bebé, y la lactancia también la hacen las parteras. Entonces ahí hay una lucha de poder que nos deja ver también una violencia de género entre estos dos componentes tan importantes que son el personal de salud. Entonces creo que más allá de las sensibilizaciones que podemos generar, estos espacios son muy importantes. Este podcast ojalá que llegue a todo el mundo, porque la verdad que es la manera de jerarquizar aquellas profesiones que por ahí, como las parteras, están como muy, muy bastardeadas. Ahora también estamos luchando para que ellas puedan tener las incumbencias y que puedan, digamos, hacerse cargo de estas cuestiones y legitimen todos los roles que cumplen, porque muchas veces en lo privado, vos si querés buscar una partera no la vas a encontrar en una cartilla, vas a encontrar un listado de médicos posibles, pero no de parteras. Entonces, poder que las mujeres puedan elegir a sus acompañantes es muy importante. Y después, bueno, creo que la Fundación Caleidos también, o sea, ofrecerles el espacio a los adolescentes para que puedan también, los relatos que ustedes vienen contando son fundamentales, ¿no? Poder poner la oreja a las experiencias de los adolescentes es fundamental. Y después, como en el mientras tanto, eso es como lo ideal, pero en el mientras tanto hay que ver cómo uno lo va resolviendo. Creo que es importante en los ateneos clínicos pensar también qué les pasa a los profesionales y darles el lugar a la palabra, ¿no? Los profesionales también están atravesados por situaciones, eso no justifica la violencia obstétrica para nada, pero sí las condiciones de trabajo, las condiciones en las que ellos también están de alguna manera atravesados por otras cuestiones que hacen a que su rendimiento tenga que ser en esos ritmos, ¿no? Y no poder parar y pensar, bueno, ¿qué me pasa frente a una mujer que viene violada o que viene a parir? Bueno, también la escena del parto nos remite a nuestras sexualidades, y muchas veces eso también es un tema que los profesionales no lo pueden tramitar en sus propias vidas. Y bueno, la manera de evadirse es ejercer violencia, lamentablemente. Entonces, bueno, hay que trabajar también, hay que dar un espacio. Hay grupos que se llaman grupos Valint, que son terapia de la tarea, donde se pueden poner en palabras eso, y la verdad que funcionan y trae, bueno, se revierten esas prácticas. Ojalá sea algo que se instale. Hay maternidades que funcionan bien y hay equipos muy comprometidos, pero bueno, lamentablemente las generales es más la violencia que los partos respetados. ¿Se puede considerar como parte de un sistema de violencias hacia los adolescentes mamás los prejuicios instalados socialmente? Claro, sí. O sea, ¿qué se espera de un adolescente, no? ¿Qué se espera? Que estudie, que siga estudiando, que sea excelente alumno, y de repente el embarazo y el parto y la crianza de un hijo viene como es muy disruptiva, porque no es lo que se espera, ¿no? Entonces, en esa expectativa que se rompe, cargan con todas las cuestiones que dependerá, que eso también es importante aclarar. No en todos los contextos sociales se vive de la misma manera. Los contextos más populares, que están más acostumbrados a lo comunitario, eso lo resuelven porque el hijo no lo vas a criar vos sola. Vas a tener un montón de gente que seguramente te va a ayudar, por ahí te va a interferir en tu deseo y tal, pero bueno, por ahí en las clases medias y medias altas, por ahí sí,
es donde mayormente se puede llegar a ver como es un problema. Ay, la nena quedó embarazada y ahora ¿qué hacemos? Porque no va a poder, no sé, heredar la empresa en la que trabajamos tantos años. No sé, como que creo que la expectativa social también está anclada un poco con la clase social en la que está inscripta esa maternidad, ¿no? Bueno, un poco continuando con lo que venías diciendo, en estos relatos que estuvimos escuchando, vimos, ¿no? Como estos adolescentes como muy angustiados por esta falta de contención y que se sienten solos o solas en estas situaciones. ¿Y qué se podría hacer para revertir esta situación de esta soledad que plantean los adolescentes en los testimonios? Bueno, creo un poco estos espacios donde la fundación, no es que estoy haciendo autobombo, pero me parece que son importantes escucharlos y generar espacios de distintos dispositivos de escucha. Creo que una de las cosas más difíciles es la crianza para cualquiera. Entonces, poder desde lo público, bueno, que los distintos centros de salud puedan disponer esos espacios. Las consultas a las consejerías de salud sexual y reproductiva son un recurso muy importante, atendidos muchos por parteras, en donde los adolescentes, a partir de su embarazo y de la soledad que transitan, pueden empezar a construir un proyecto de vida en muchas ocasiones, con todas las complicaciones que eso conlleva. Pero el anclaje de que alguien te mire y te diga, a ver, ¿y vos qué querés hacer? ¿Y cómo lo pensás? Y qué sé yo, empieza como a desandarse ese prejuicio o esa soledad y ese malestar que estigma porque vos estás haciendo algo que no se supone que tenés que hacer. Cuando en realidad se puede legitimar ese proyecto, porque hay muchas adolescentes que seguramente no quedan embarazadas porque no lo desean, pero así todo empiezan a poder, muchas retoman la escuela, empiezan a pensar a cuidarse más su cuerpo y bueno, dejan un poco más de lado la distracción o la joda. Entonces, bueno, son miradas, ¿no? Pero bueno, tiene que haber siempre otro que te escuche. Vos sola no, nadie se salva solo, eso desde ya. Pero bueno, si no hay una oreja o alguien que te tire alguna onda, es como difícil poder revertir esos prejuicios, ¿no? Sobre todo para poder empezar a construir ese proyecto que evidentemente esa adolescente emprendió, que es el embarazo y la llegada de un hijo a su vida. Bueno, junto con los chiques te agradecemos mucho la presencia y la información que nos diste hoy. Así que muchísimas gracias por venir. Gracias. Mi experiencia fue triste. Me pregunto por qué mi historia fue tan fea y la de otras chicas tan linda. En el episodio de hoy te contamos las distintas formas de violencia psicológica que pueden sufrir los adolescentes mamás y papás. En el próximo episodio vamos a seguir escuchando testimonios y hablando sobre los distintos tipos de violencia física y sus consecuencias. Si necesitas asesoramiento, puedes comunicarte a la línea 144 todos los días de la semana a cualquier hora. Sigamos hablando sobre esto, escuchándonos y visibilizándolo. Nos vemos en el próximo episodio. Si sos adolescente, mamá o papá, estás embarazada o conoces a alguien que lo esté, te esperamos en Jacairá, un programa que acompaña a adolescentes que son madres y padres y a sus hijos e hijas. Ingresá a www.fundacioncaleidos.org/Jacairá o comunicate por WhatsApp al 11 6703 3904. En Jacairá hacemos equipo con vos.